Así la tierra y el aire representan el principio macho. El fuego y el agua se refieren al principio hembra, puesto que la cruz filosófica de los pentáculos es, como ya lo hemos dicho, un jeroglífico primitivo y elemental del lingam de los gimnosofistas. A estas cuatro formas de elementales corresponden las cuatro ideas filosóficas siguientes: el espíritu, la materia, el movimiento, el reposo. Toda ciencia está, en efecto, en la inteligencia de estas cuatro cosas, que la alquimia reduce a tres: lo absoluto, lo fijo, lo volátil, y que la cábala atribuye a la idea misma de Dios, que es razón absoluta, necesidad y libertad, triple noción, manifestada en los libros de los hebreos, bajo los nombres de Keter, de Chogma y de Binah, para el mundo divino, de Tiperet, de Chesed y de Gebura en el mundo moral, y, en fin, de Gesor, o Dinesat en el mundo físico que, con el mundo moral, está contenido en la idea de reinado o Malkout. Explicaremos en el 10º capítulo de este libro esta teogonía, tan racional como sublime. Ahora bien, estando llamados los espíritus creados a la emancipación por medio de la prueba, están colocados, desde su nacimiento, entre estas cuatro fuerzas positivas y dos negativas, con la facultad de admitir o de negar el bien y escoger la vida o la muerte. Encontrar el punto fijo, es decir, el centro moral de la cruz, es el primer problema que se somete a su resolución. Su primera conquista debe ser la de su propia libertad. Comienzan pues, por ser arrastrados los unos hacia el norte, los otros al sur, estos al mediodía, algunos a la derecha y aquellos a la izquierda, y mientras no son libres, no pueden hacer uso de la razón ni encarnar de otro modo que en formas animales. Estos espíritus no emancipados, esclavos de los cuatro elementos, son los que los cabalistas llaman demonios elementales, y pueblan los elementos que corresponden a su estado de servidumbre. Existen, pues, realmente, silfos, ondinas, gnomos y salamandras, los unos errantes y tratando de encamar, y los otros ya encamados y viviendo en la tierra. Estos son los hombres viciosos e imperfectos. Volveremos sobre este tema en el capítulo 15, que trata de los encantamientos y de los demonios. Es también una tradición de física oculta, que hizo advertir a los antiguos la existencia de las cuatro edades del mundo. Solamente que no se dice al vulgo que esas cuatro edades debían ser sucesivas, como las cuatro estaciones del año, y renovarse como éstas se renuevan. Pero todo esto se refiere al espíritu de profecía, y de ello hablaremos en el capítulo 9, que trata del iniciado y del vidente. Agreguemos ahora la unidad al cuaternario y tendremos conjunta y separadamente las ideas de la síntesis y del análisis divinos, el Dios de los iniciados y el Dios de los profanos. Aquí el dogma se populariza y se hace menos abstracto. El gran hierofante interviene. Ahora explicaré de forma breve los párrafos que hemos leído. Describe la relación entre los elementos, los principios universales y la estructura del universo. El texto establece una correspondencia entre los elementos y los principios universales. La tierra y el aire representan el principio masculino, activo, creativo. El fuego y el agua representan el principio femenino, receptivo, nutricio. Estos principios se relacionan con la cruz filosófica de los pentáculos, que es un símbolo que representa la unión de los opuestos y la armonía entre los elementos. Menciona cuatro ideas que se relacionan con los elementos y los principios universales. El espíritu. Principio masculino, activo. La materia. Principio femenino, receptivo. El movimiento. Cambio, evolución. El reposo. Estabilidad, equilibrio. Estas ideas se consideran fundamentales para entender la estructura del universo y la naturaleza de la realidad. Menciona que la alquimia reduce estas cuatro ideas a tres. Lo absoluto. Principio fundamental, esencial. Lo fijo. Estabilidad, estructura. Lo volátil. Cambio, evolución. La cábala, por su parte, atribuye estas ideas a la naturaleza de Dios, que se considera una tríada de Keter, la corona, la voluntad divina. Chogma, la sabiduría, la creatividad. Binah, la comprensión, la receptividad. Estas tres cualidades se consideran fundamentales para entender la naturaleza de Dios y la estructura del universo.
En resumen, el texto describe la relación entre los elementos, los principios universales y la estructura del universo, y muestra cómo la alquimia y la cábala utilizan estas ideas para entender la naturaleza de la realidad y la naturaleza de Dios. Luego describe la relación entre los espíritus creados, las fuerzas elementales y la evolución espiritual. Establece que los espíritus creados están llamados a la emancipación por medio de la prueba. Esto significa que deben superar una serie de desafíos y pruebas para alcanzar la libertad y la iluminación. Menciona que los espíritus creados están colocados entre 4 fuerzas positivas y 2 negativas. Estas fuerzas se refieren a los elementos y los principios universales. Las 4 fuerzas positivas son las que se asocian con los elementos: tierra, aire, fuego y agua. Las 2 fuerzas negativas se refieren a la oscuridad y la ignorancia. Establece que encontrar el punto fijo, es decir, el centro moral de la cruz, es el primer problema que se somete a la resolución de los espíritus creados. La cruz se refiere a la intersección de las fuerzas elementales y la necesidad de encontrar el equilibrio y la armonía entre ellas. También establece que la primera conquista de los espíritus creados debe ser la de su propia libertad. Esto significa que deben superar las fuerzas negativas y encontrar el equilibrio y la armonía entre las fuerzas elementales. Menciona que los espíritus no emancipados, esclavos de los 4 elementos, son los que los cabalistas llaman demonios elementales. Estos demonios se asocian con los elementos y pueden tomar forma en el mundo físico. Menciona también que existe una tradición de física oculta que establece la existencia de las 4 edades del mundo. Estas edades se asocian con las 4 estaciones del año y se renuevan cíclicamente. Establece que agregar la unidad al cuaternario, las 4 fuerzas positivas y las 2 negativas, permite entender la síntesis y el análisis divinos. Esto se refiere a la unión de los opuestos y la armonía entre las fuerzas elementales. El texto describe la relación entre los espíritus creados, las fuerzas elementales y la evolución espiritual. Establece que la emancipación y la libertad se logran superando las fuerzas negativas y encontrando el equilibrio y la armonía entre las fuerzas elementales. Bien. Para ir finalizando el video. A continuación. La conclusión final. El texto que hemos analizado nos ofrece una visión profunda y espiritual sobre la naturaleza del universo y la condición humana. En él, se describe la relación entre los elementos, las fuerzas universales y la evolución espiritual. Se establece que la emancipación y la libertad se logran superando las fuerzas negativas y encontrando el equilibrio y la armonía entre las fuerzas elementales. Sin embargo, es importante destacar que la superación de las fuerzas negativas no implica la eliminación o la negación de la oscuridad, sino más bien la integración y la aceptación de ella como parte esencial de la existencia y la unidad del ser eterno y Dios que somos. La luz y la oscuridad no son opuestos mutuamente excluyentes, sino que son complementarios y necesarios para la existencia y la evolución del universo. La oscuridad es la matriz de la luz, y la luz es la manifestación de la oscuridad. Ambas son necesarias para la creación y la sustentación del universo. Por lo tanto, es necesario que integremos la oscuridad en nuestra conciencia y la aceptemos como parte de nosotros mismos. Esto implica reconocer y aceptar nuestros propios aspectos oscuros, nuestros miedos, nuestras debilidades y nuestras sombras. Al integrar la oscuridad, podemos alcanzar la iluminación, el equilibrio y la armonía entre las fuerzas elementales. Entendemos que la unidad y la totalidad del ser eterno y Dios que somos se manifiestan en la integración de la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad no son opuestos, sino que son 2 aspectos complementarios de la misma realidad. Al reconocer y aceptar esta unidad, podemos alcanzar la conciencia y la realización de nuestra verdadera naturaleza divina. En resumen, la superación de las fuerzas negativas y la integración de la oscuridad en nuestra conciencia son necesarias para alcanzar la iluminación, el equilibrio y la armonía entre las fuerzas elementales. La unidad y la totalidad del ser eterno y Dios que somos se manifiestan en la integración de la luz y la oscuridad, y al reconocer y aceptar esta unidad, podemos alcanzar la conciencia y la realización de nuestra verdadera naturaleza divina. Si te ha gustado el video, dale like. Y suscríbete si aún no lo estás.
Nos vemos en el siguiente video donde veremos nuevamente el tema del pentagrama o tetragramatón. What?